Buenas tardes, estamos en la clase de textos científicos. Por razones técnicas no hubo conexión con los alumnos, pero aquí estamos para explicar la clase de hoy día. Hoy día tenemos la aportación que hizo Lázaro Spallanzani al mundo de la ciencia. Lázaro Spallanzani fue un médico italiano, fue teólogo, fue matemático, fue físico y una gran cantidad de cosas que él realizó en su vida haciendo algo sumamente productivo para la ciencia. Él nace en Italia en 1729, fue sacerdote católico, jesuita, un excelente naturalista y también fue profesor de física y matemáticas en algunas universidades de su tierra natal, Italia. También hizo grandes avances, o más bien fue maestro también en la cuestión del griego, en el estudio del griego, la lógica, la metafísica, y dada su grandeza en el mundo de la biología, se le considera como el biólogo de biólogos. Entre las grandes aportaciones que hizo él, investigó el origen de la vida, la generación espontánea, que ya venía estudiándose desde la época de Aristóteles, entre otros, estudios profundos acerca de la respiración, y en ese sentido tuvo grandes avances al echar por tierra teorías y argumentos que se habían sostenido durante muchísimos años, dada la importancia que tuvo Aristóteles en el pensamiento medieval, ya que este filósofo sostenía la teoría de la generación espontánea. Lázaro Spallanzani habla sobre la abiogénesis, que es el proceso natural del origen de la vida, a partir de la no existencia de esta, partiendo de materia inerte, como simples compuestos orgánicos. Aquí el argumento es que toda vida nace, todo ser vivo nace necesariamente de otro ser vivo. Entonces, la generación espontánea era lo contrario, ¿no? Señalaba que de la materia inorgánica se originaba la vida como tal. La generación espontánea, para asombrarse, en primera instancia fue propuesta por Aristóteles en el mundo occidental, pero fue admitida por grandes personalidades como Descartes, el mismo Isaac Newton, es decir, grandes mentalidades científicas que aceptaron esta teoría de la generación espontánea. Muy bien. ¿Qué se decía de la generación espontánea? Se decía que de la materia inerte nacía la vida. Por ejemplo, que de los pedazos de madera, los mástiles de los barcos, cuando caían al mar, de ahí surgían los pelícanos. Que de los charquitos de agua con lodo surgían las ranas, los sapos. De las aguas pantanosas se formaban los cocodrilos. Y aún más, se decía en pleno siglo XVIII que si en un rincón se dejaba un trapo, una prenda de vestir empapada de sudor, eh, y se le anexaba trigo, una cierta cantidad de trigo, si se mezclaba esto en un recipiente, a los 21 días nacían los ratones. Es decir, la mezcla de trigo con sudoración de una prenda de días y días de sucia. Era algo insólito, pero se creía aún también por científicos. Entonces,
Cuando se empieza a observar, para ellos se decía que la generación espontánea surgía de la observación, por ejemplo, la putrefacción que tenía la carne, las larvas que dejaban las moscas. Obviamente al nacer se transformaban en estos bichos y se creía que nacían justamente de la carne echada a perder como tal. Pero se hicieron experimentos encerrando pedazos de carne libres de toda influencia y se comprobó pues que no existía tal metamorfosis de moscas. También con este asunto de la generación espontánea le abrió el camino a los descubrimientos y a las teorías, algunas, de Luis Pasteur. Luis Pasteur fue un genio también de la biología y de la bacteriología, pero como todo, ¿no? Tuvo sus antecedentes y uno de ellos fue justamente Lázaro Spallanzani. También este autor realizó estudios sobre la fecundación y se adelantó muchísimo tiempo a lo que hoy día le llamamos la inseminación artificial. Y esto lo hizo con una pareja de perros. A la hembra le inyectó con una jeringa espermatozoides del macho y esta quedó preñada, algo asombroso para la época, porque se creía que los espermatozoides eran hombres pequeñitos que cuando penetraban al cuerpo femenino crecían, es decir, ya desde la semilla, desde el semen, ya tenían la forma de hombrecitos pequeños, homúnculos se llamaban en latín. Entonces, esto pues obviamente suena ahorita risible, pero en su momento fueron grandes verdades. Hay una frase que circula que dice que las grandes verdades de hoy son los grandes errores del mañana, o si se quiere, las grandes tonterías, ¿no? También hizo estudios muy concienzudos sobre la digestión, llegando a la conclusión de que la digestión es un proceso químico y no un proceso mecánico como se creía con anterioridad. También se adelantó a lo que posteriormente sería el estudio del radar. Le fascinaba a Spallanzani hacer estudios con los murciélagos, tapándoles los oídos, para demostrar que gracias a ellos y al sonido que emiten, seguían en la oscuridad. Es decir, fue como el antecedente de lo que después sería el radar. Sabemos que el radar fue muy importante porque fue el invento, el descubrimiento que nos ayudó a conocer la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, ¿no? Lanzar un radar hasta que tope en una superficie y las ondas retrocedan, entonces se mide la distancia. Y Spallanzani se adelantó con el estudio profundo que hizo de los murciélagos eh, y también hizo estudios en los volcanes allá en la región mediterránea, eh, cuando se creía que los volcanes eran dioses. Aquí tenemos ejemplos en la cultura azteca, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, etcétera. Se creía que eran divinidades y Spallanzani lo veía desde otro ángulo, ¿no? Desde el lado científico. Y también fue uno de los grandes fundadores de la psicología, perdón, de la biología experimental, es decir, llevó la especulación teórica al mundo del experimento científico en los laboratorios, mm, no contando con el instrumental de hoy día muy exacto, pero sí con su aguda inteligencia, su observación, su capacidad de análisis, le hizo descubrir y realizar cosas sorprendentes para su época. También
Obviamente después Pasteur corrige muchas de sus teorías, que pues como todo, ¿no? Llega otro científico, es otra época más adelantada, hay más instrumental, más avance tecnológico y las teorías se van corrigiendo de los antecesores. También investigó la capacidad que tienen muchos animales de regenerar su cuerpo. Sabemos que hay animales que practican lo que le llamamos la muda, es decir, el cambio. Las cucarachas, por ejemplo, cambian su piel, las víboras, y se renuevan. Así como el ser humano, ¿no? Se renueva cada cierto tiempo, viene un proceso regenerativo en sus células, y Spallanzani lo observa en animales que se llaman animales inferiores, ese cambio de piel, ese cambio de estructura y esa renovación. Y oh sorpresa, implantó con éxito la cabeza de un caracol sobre el cuerpo de otro. Algo extraordinario para la época, ¿no? También experimentó con los jugos digestivos especializados en la digestión de diferentes tipos de alimentos. Él comprobó que los jugos digestivos son poderosos ácidos que disuelven y desintegran los alimentos. Él comía determinados alimentos forrándolos con alguna envoltura y ya cuando venía la expulsión se comprobaba que los alimentos se disolvían con la presencia de los jugos y la estructura en la que él envolvía dichos alimentos era expulsada. Es decir, fue un genio y un hombre muy adelantado, Lázaro Spallanzani, para su época. Eh, Espero que este video lo vean mis alumnos de textos científicos, ya que tuve fallas en la conexión, por eso dejo esta evidencia de la clase que hoy debimos de ver, como lo fue la participación de Lázaro Spallanzani en el mundo de la ciencia, en el mundo de la cultura en general, un hombre que se adelantó a su tiempo y que realizó estudios mucho fuera de lo común para su tiempo. Entonces finalizamos esta breve exposición y nos vemos la siguiente. Gracias.